Título de este tema, si le podemos dar, es ¿cómo escuchar un sermón? Generalmente nos habla de cómo predicar la palabra, cómo estudiar la palabra, pero de cómo escuchar un sermón. ¿Cuál debe ser la actitud de un oyente? Ustedes saben un texto muy conocido que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y el verso 3. Está la primera de las 7 bienaventuranzas. Y dice la escritura, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Este texto nos presenta un poco cómo era la dinámica en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento. Y era que eh, el que leía era uno y el que escuchaban eran todos. Había una diferencia con nuestro tiempo, con nuestra cultura, y es que todos podemos tener la Biblia con nosotros y mientras el predicador está compartiendo la palabra, nosotros podemos tenerla en paralelo. Pero sucedía que como habían tan pocos ejemplares de la escritura, solamente el escriba o el predicador tenía acceso a él. Por lo tanto, los oyentes tenían que estar bien atentos y bien concentrados para aprender la palabra y para poder crecer en el conocimiento de la misma. Así que ese texto nos sirve de introducción. Bienaventurado, podríamos decir, el que predica la palabra y los que escuchan la palabra. Como no les puedo ver, pero quiero invitarles para que tengan con ustedes la Biblia. No vamos a usar muchos textos bíblicos, pero sí vamos a usar la Biblia. Les quiero invitarles a que busquen en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si me permiten, les puedo compartir también en el texto, pero de todas maneras, si ustedes la tienen ahí, pues por favor, úsenla. Vamos a ver si acá, ok. Aquí tengo esta. Listo. Bueno, entonces creo que la están viendo, ¿de acuerdo? Es el libro de Hechos. En el libro de Hechos de los Apóstoles aparece, digamos, el encuentro misionero que tuvo Pablo y su equipo de apoyo con diferentes congregaciones. La primera que aparece allí en el capítulo 16 es 17 es la de Tesalónica. Después aparece la de Berea, la comunidad de Berea. Después la comunidad ateniense. Después la comunidad corintiana y la de Éfeso. Entonces, ustedes saben que Pablo fue un misionero bastante agresivo. Él iba de iglesia en iglesia o fundando iglesias. Y estos dos capítulos, o estos capítulos, particularmente el 17, nos permite ver cuál fue la actitud que tuvieron estas comunidades o estas iglesias o estos creyentes a la presentación de la palabra. Por efecto del tiempo, solamente vamos a hacer alusión de Tesalónica, Berea y un poquito de Atenas. Comenzando el capítulo 17 de Hechos se nos dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces, dice el versículo 5, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Bueno, ahí continúa la historia. ¿Cuál fue la actitud de la comunidad de Tesalónica? Podemos decir un par de ideas, mis hermanos.
Número uno, Pablo va a sus sinagogas, al sitio donde ellos se reunían y comenzó a discutir con ellos. Bueno, el término original no significa una discusión como lo que nosotros podríamos llamar hoy, o sea, un diálogo de rivalidad o de contienda, no. Más bien está hablando de que Pablo les conversaba, les dialogaba. Y bueno, y en términos académicos, cuando se habla de una discusión, pues es algo más o menos en esos términos. Así que sencillamente, dice el verso 3, Pablo les declaraba, les exponía por medio de las escrituras. Y hubo algunos que estuvieron atentos y siguieron a Jesús y se unieron a Pablo y a Silas. Pero el verso 5 dice que la mayoría no creyó y que tenían celos. Y entonces aquí está quizás la primera idea o actitud que yo quiero remarcar, y es que nosotros cuando estamos escuchando la predicación de la palabra, si tenemos malos sentimientos hacia el predicador, o prejuicios, o problemas con él, eso se va a convertir en un ruido en la comunicación. ¿Saben, mis hermanos, que nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude en esto? Porque el predicador es un instrumento de Dios. Y cuando él utiliza el púlpito, cuando predica la palabra, sencillamente es un instrumento de Dios. Y lo que él comunique, pues es el mensaje de Dios. Yo creo que eso lo hemos aprendido, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros tenemos actitud como esta, el que va a predicar es el hermano fulano de tal, yo mejor no voy. O como podríamos decir ahora, no, yo no me conecto. Mejor me conecto con la Unión, o me conecto con el pastor Arnaldo Cruz, o voy a ver el pastor Bullón, en fin, porque no, o sea, no me llama la atención o no me interesa. Hermanos queridos, esta no es la actitud correcta, porque el problema no está en el predicador. Bueno, hoy no estamos hablando del predicador, sino del oidor. Si nosotros tenemos un oído, ¿verdad?, prejuicioso o contaminado, podemos llegar a los extremos que llegó la iglesia de Tesalónica. Bueno, este es un caso a no seguir. En el verso 10 hasta el verso 9 se menciona la problemática que hubo ahí en Tesalónica. A unos 60, 80 kilómetros de Tesalónica está una ciudad menos importante, más pequeña, llamada Berea. Esta ciudad parece que todavía existe, con un nombre ligeramente diferente. Dice el verso 10 que después de esta problemática, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Miren que lo estratégico que era Pablo. Él siempre iba directo al centro de reunión de ellos, a las sinagogas. El verso 11, y ustedes ven ahí que lo tengo bien marcadito. El verso 11 dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Y bueno, y continúa el pasaje bíblico hablando de la experiencia en Berea. Pero no todo fue color de rosa ahí en Berea, porque los que se habían constituido en enemigos de la palabra y de los predicadores se vinieron de Tesalónica, recorrieron todo ese largo camino y alborotaron también al pueblo e hicieron que ellos huyesen. Así que Pablo fue despachado, se quedó ahí el equipo misionero, pero a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y Pablo esperaría allí mientras sus compañeros se le unían. Pues mientras Pablo estaba allí, no estaba ocioso. Ya volveremos a ver, hermanos, porque es el aspecto positivo de la actitud de un oidor de la palabra. ¿Qué pasó en Atenas? Pues mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice el verso 16, su espíritu, el de Pablo, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. O sea que él iba los días de culto a la sinagoga.
y discutía con los judíos y con los piadosos. Estudiaba con ellos, les enseñaba, les compartía, pero no solamente en la sinagoga, sino que él, como era una ciudad tan idólatra, él iba también a la plaza donde iban los filósofos, donde iban los eruditos de aquel tiempo a dialogar, a compartir, a las plazas, cada día con los que concurrían. Y miren el auditorio que allí encontraba Pablo. Y algunos eran filósofos de los epicúreos y de los estoicos y disputaban con él. Aquí ellos usaban la filosofía de los epicúreos, de los estoicos, para discutir y para dialogar con Pablo. Se preguntaban ellos, ¿qué querrá decir este palabrero? Lo comparaban con ellos, ¿verdad? Este tiene que ser otro filósofo nuevo que estamos conociendo. ¿Cuál será digamos, el eje temático de este palabrero, de este filósofo? Entonces dice, y otros decían, parece ser que es predicador de nuevos dioses. Interesante, saben que la cultura griega tenía una apertura hacia cualquier tipo de Dios. Algo muy parecido a lo que está pasando hoy, mis hermanos. Y es que vivimos en una sociedad pluralista y digamos, las religiones han ido perdiendo, las denominaciones han ido perdiendo su identidad, han ido perdiendo su pureza, su originalidad y se están volviendo en un sincretismo. Las iglesias se están uniendo prácticamente en puntos comunes de doctrina. Eso pasaba en Grecia. Ellos no se sentían amenazados porque llegara un predicador hebreo y hablarle de nuevos dioses. Ellos eran inclusivos, eran incluyentes. La única religión exclusiva de los tiempos bíblicos prácticamente era la religión hebrea. Ellos sí decían, el único Dios es el Dios de Israel, los demás son dioses falsos. Por eso cuando Pablo llega allá, a él le puede esa situación, se enardece al ver la ciudad entregada a la idolatría. Pero ellos no tenían problema. Ah, bueno, 3 nuevos dioses. A ver, ¿cuáles son esos dioses? Háblanos de ellos. Porque Pablo les hablaba de Jesús y de la resurrección. Estos son nuevos dioses. Lo toman aparte, lo traen al Areópago para que Pablo les explique en detalle esta nueva doctrina. Podemos saber por esta nueva enseñanza de que nos hablas, porque traes cosas extrañas a nuestros oídos. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y miren lo interesante del paréntesis del verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Este era el espíritu ateniense. Mientras que el espíritu tesalónico era el celo contra el discurso de Pablo que venía a cuestionar sus postulados hebreos. Para los atenienses, ellos tenían una apertura mental, eran libres pensadores. Es más, ellos se preocupaban para ver si venían nuevos predicadores con nuevas doctrinas, con nuevas enseñanzas, muy parecido, hermanos queridos, a un espíritu que se está apoderando de las iglesias y de nuestra iglesia. A veces, y bueno, lo digo con cariño, ¿verdad? A veces nosotros estamos buscando cada vez más predicaciones y temas y capacitaciones y programas al punto que no alcanzamos a digerir lo que estamos aprendiendo y cada vez recibimos más y más y más. Bueno, probablemente aquí tenga algún docente, ¿verdad? Y se nos dice a nosotros en pedagogía que, y particularmente en el tema de la predicación, que después de los 30 minutos, lo que sigue después ya está cuando la curva de atención ha disminuido. Por lo tanto, lo que se vaya diciendo después va sepultando lo primero. O sea, tiene que ser un tema muy interesante o el predicador tratar un tema, digamos, captar mucho la atención para que la gente mantenga esa atención. Pero generalmente es muy poco lo que queda en la mente de las personas. Y se debe en gran parte, mi querida iglesia, a la actitud que nosotros tenemos. Siempre queremos conocer algo nuevo. Si yo les llevo a su casa el heraldo del día de mañana,
y el heraldo de hace un mes. Y le digo, te voy a regalar uno de los dos. ¿Cuál quieres? ¿Cuál me pediría usted? El nuevo, por supuesto, porque la canción dice que lo demás es periódico de ayer y ya no nos interesa. Y hoy vivimos bombardeados de mucha información, al punto que recibir información del día de ayer o de la mañana ya es noticia vieja. Y eso está pasando también entre nosotros. O corremos el riesgo de eso, de querer que hay un simposio aquí, que hay una capacitación allá, que hay un seminario de esto, que el predicador tal, que el programa tal. Y no tenemos tiempo sino para estar buscando y buscando cosas nuevas. No tenemos, digamos, la oportunidad de digerir lo que estamos estudiando. Ese era el espíritu ateniense. En ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír cosas nuevas. Claro, cuando se dieron cuenta que el discurso de Pablo era exclusivo o excluyente, ellos dijeron, no, ya te vamos a escuchar en otra ocasión. Comenzaron a burlarse de él y entonces Pablo tuvo que irse para Corinto. Entonces, por el factor tiempo no vamos a hablar de Corinto, pero recuerden que cuando Pablo va a Corinto les dice, hermanos, cuando yo estuve entre ustedes, me propuse de no saber nada sino de Cristo y de Cristo crucificado. Y Pablo les predicó de Cristo. Pablo fue llamado en una visión, la visión macedónica, cuando este varón macedónico le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando Pablo enfrenta dificultades en Corinto, el Señor le dice, no temas sino habla, porque yo aquí tengo mucho pueblo. Y en Corinto, pues, él se quedó por varios meses y hubo una gran cosecha. Pero bueno, no vamos a hablar de Corinto, vamos a hablar entonces en la parte final de Berea. Llegando entonces de Tesalónica, cuando llegan a Berea, dice la escritura, y ellos habiendo llegado entraron, verso 10, en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Por supuesto, también eran más nobles que los atenienses, pero eso no había sucedido todavía, por lo tanto Lucas no hace esa comparación. Pero sí dice que los bereanos eran más nobles que los tesalonicenses. ¿Y qué significa eso de ser más nobles? La versión que tengo aquí de la nueva versión internacional dice de manera interesante, dice, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. O sea que la actitud, la nobleza de la que nos habla Lucas tiene que ver con la actitud. Y hermanos queridos, estamos hablando de los oyentes de la palabra, ¿ok? El oyente de la palabra tiene que ser un estudiante de la palabra. La persona cuando va a la iglesia debe llevar la Biblia. Y cuando nos conectamos a estas redes, tengamos la Biblia, ya sea virtual, pero tengamos la Biblia o física. Y cuando el predicador está hablando y está citando el texto, leamos la palabra y vayamos siguiendo lo que dice la palabra. Bueno, esto tiene que ver con la actitud, mientras que los tesalonicenses, no todos por supuesto, pero el sector que rechazó la palabra eran celosos o envidiosos, los de Berea eran más nobles. Y hablando de esto, el comentario bíblico adventista nos dicen que los judíos que no creían y teniendo celos, hablando de los tesalonicenses, eran, digamos, eso es lo que les impidió a ellos aceptar de manera masiva la predicación de Pablo. Pero, hablando de la nobleza, los nobles, no sé si alcanzan a ver ahí, literalmente bien nacidos. O sea, la etimología básica de la palabra es que una persona noble es bien nacido. Así que los tesalonicenses eran mal nacidos. En nuestro medio es una palabra fuerte, ¿verdad? Claro, no en términos mucho más vulgares, ¿verdad? Pero bueno, un noble era una persona bien nacida. Término que aquí representa la lealtad y generosidad que idealmente se suponía que caracterizaba a los que eran de cuna aristocrática. O sea, que se supone que alguien por haber nacido en una cuna noble, entonces tenía esa característica de nobleza. La historia se encarga de decir que muchas veces los nobles no eran tan nobles realmente. Esta cualidad de benevolencia y amplitud de criterio fue la que el apóstol y Lucas
admiraron en los judíos bereanos, quienes en contraste con los judíos de la sinagoga de Tesalónica no eran esclavos de los prejuicios, sino que con mentes bien dispuestas estaban listos para estudiar las verdades que Pablo les predicaba. Así que, hermanos queridos, la nobleza de los bereanos es el contraste que se establece con la envidia, los celos o los prejuicios de los tesalonicenses. Hermanos queridos, ¿qué actitud tengo yo cuando escucho la palabra de Dios o cuando escucho el predicador? Dice Lucas que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y en qué consistía esa nobleza? ¿Cómo se evidencia ese espíritu de nobleza? Bueno, el texto lo dice, Lucas lo dice. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra con toda solicitud. No sé si usted tiene otra versión como diga allí. Esta Biblia de Nueva Versión Internacional dice: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, o sea, con hambre. Y eso me hace recordar un episodio que vivimos hace años. Estuvimos predicando en una tribu aquí en la costa, allá en la Guajira, y me invitó pues un hermano que ya era de esa comunidad, pero aceptó la fe. Entonces me dijo: acompáñame. Yo no era pastor todavía, era estudiante de teología. Entonces me dijo: yo quiero que vayas a mi comunidad y les prediques. Y me tocaba quedarme allá. Bueno, listo, aceptamos el desafío. Ustedes saben cuál es la curva de atención de un público adventista. Un público adventista se le predica media hora, 45 minutos, ya más de ahí, pues la gente está mirando el reloj, ya quiere apagar o se quiere ir, en fin. Pues entonces yo hice ese cálculo. Bueno, cuando vi que estaban pasando por ahí como media hora, 40 minutos, pues yo estaba hablándole, pues obviamente en español, y este hermano estaba traduciéndole. Entonces le dije: bueno, muchas gracias. Y me di cuenta, me despedí, me di cuenta que ellos armaron un murmullo entre ellos. Y yo le pregunté a José, se llamaba el hermano: José, ¿qué pasa? Y yo: no, ellos dicen que vienen de tan lejos para que usted le predique un ratico. Que no, señor, que tiene que predicarles más. Así que yo tuve que extenderme como media hora más. Cuando terminé, entonces le dije: bueno, José, ahora sí. Dice: no, señor, ellos dicen que tiene que seguir predicando. Mi hermano, fue el sermón más largo de la vida. Me tocó predicarle como 2 horas ahí tendido. Y finalmente le dije: no, diles que ya me cansé, que está bien así. Bueno, algo así, hermanos, la avidez, el querer escuchar, para ellos era algo totalmente nuevo. Para los bereanos, el mensaje de Pablo era algo nuevo y ellos tenían la escritura, así que ellos tenían avidez y con toda solicitud escucharon la palabra. Avidez o solicitud significa eso: anhelo, deseaban intensamente más conocimiento. Y hermanos queridos, esa es la actitud que debe tener una persona que va a escuchar la palabra. No a criticar al predicador, no cómo se viste el predicador, no cómo habla el predicador, no cómo es la familia del predicador, no es como el testimonio del predicador o de otras personas, no. Es tener hambre de la palabra, es escuchar la palabra. Y no tenemos que centrarnos en la soltura o la capacidad o la maestría que tenga el predicador. No, es la palabra. Es que la palabra tiene poder, y cuando el predicador cita la palabra, entonces nosotros nos centramos allí y nuestra mente comienza a interactuar en lo que escucha el predicador y lo que la palabra dice. Eso es tener hambre de la palabra, eso es tener avidez de la palabra. Así que, hermanos queridos, ¿cuál debe ser la actitud de alguien que escucha la palabra? Tener una mentalidad libre de prejuicios, como la tenían los bereanos y como no la tenían los tesalonicenses. Una mentalidad que dice: bueno, ya cantamos, oramos por la predicación de la palabra. Vamos a tener una mente sin prejuicios hacia lo que se va a decir, y tener una mente abierta, despierta, solícita
ávida de conocer lo que Dios tiene para nosotros. Esa debe ser la actitud bereana. Pero no significa, hermanos queridos, que la actitud bereana es tragar entero, tragar todo lo que el predicador nos diga, amén, 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 lo que dijo está bien. No, no es así. Y no nos equivoquemos, porque los bereanos no tragaban entero. La nobleza de ellos no era solamente ir con avidez de conocimiento, sino que ellos tenían un pensamiento crítico. La escritura dice que ellos recibieron la palabra con toda avidez, con toda solicitud, pero escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Saben que más de una ocasión he escuchado predicadores que dicen, bueno, mis hermanos, como el tiempo no nos permite, les voy a dejar una tarea. Por favor, léanse todo el capítulo 17 y el 18 de Hechos, para que ustedes puedan tener más contexto y el Señor les pueda ayudar a profundizar en ese tema. Pregunto, hermanos queridos, ¿cuántas veces nosotros hacemos esa tarea? Ha habido ocasiones en que estamos tratando una temática de una semana y decimos, bueno, hermanos, la tarea para mañana es leerse tal libro, tal capítulo, y cuando le preguntamos, ¿cuántos hicieron la tarea? De pronto 1 o 2 o 3 juiciosos hicieron la tarea. No la hacemos. Hermanos queridos, cuando el sermón se predica es apenas la introducción, porque si el sermón está basado en la palabra de Dios, luego la palabra de Dios debe seguir hablando a la mente del oyente. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras que están escritas. Y los bereanos, cuando ellos salían de la sinagoga y se iban a la casa, dice la escritura, y les estoy leyendo allí, ¿verdad?, que cada día escudriñaban las escrituras, lo que significa que Pablo fue varios días, varios sábados, por un tiempo relativamente largo, se dedicó a enseñarles, pero los bereanos todos los días leían, ok, mira, Pablo nos habló acerca de Isaías 53, vamos a estudiar Isaías 53. Pablo dice que el siervo de Jehová es el Mesías, vamos a leer. Lo que Pablo nos habló del Mesías, lo que nos dice Isaías, lo que nos dice la doctrina del santuario allá en Levítico, allá en Éxodo. Y entonces esa palabra cobraba vida para ellos. ¿Recuerdan ustedes? La mentalidad bereana es la mentalidad de Cleofas y su compañero cuando iban camino de Maús. Cuando Jesús les predicó la palabra, cuando comenzó desde esa palabra y desde Moisés y le habló en toda la escritura lo que hablaban de él. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, lo que dicen ellos ahí en Lucas 24? ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando él nos abría la palabra? Hermanos queridos, la palabra es la que tiene poder, no es el predicador. En el caso de Cristo sí, pero en el caso nuestro somos meros simples instrumentos. Pero cuando tenemos la actitud correcta, hermanos, la palabra va a obrar milagros en nosotros. Y estos, los bereanos, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hoy que vivimos en un tiempo en que hay tanta información y la iglesia no es la excepción. Yo les digo honestamente, hermanos queridos, que hay ocasiones en que hay tanta programación que uno no sabe ni para dónde irse. Me voy para la Unión, me voy para la asociación, me voy para mi distrito, la división tiene otro programa y hay tanta información. Yo tenía le llamaría como que una ilusión, llamémoslo así. Cuando estaba comenzando esto, yo decía, bueno, esto va a ser una bendición para la iglesia por dos cosas. Porque se va a fortalecer la relación de la familia y porque la familia va a estudiar la palabra y va a crecer. Pues me he dado cuenta que parece ser que no es así. No es así. Y así como la ausencia se ve en la iglesia, en los templos, también se está viendo en estos lugares. Y no todos los hermanos se conectan. Y esto tampoco ha afectado en que haya más estudios de la iglesia. Miren, les voy a decir, no con ánimo de cuestionar, ni mucho menos, pero es solamente como un ejemplo.
De lo que va de la pandemia a la fecha, he escuchado por lo menos unos 5 temas que están hablando del tema de la salida de las ciudades. Y he escuchado que hay hermanos que preguntan casi siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y yo me pregunto, ¿pero es que acaso los hermanos no han leído y no han estudiado para formar un criterio si diferentes autores le han hablado del mismo tema y no tenemos nosotros la capacidad para leer y buscar y siempre estamos preguntando lo mismo y lo mismo? ¿Dónde está el aprendizaje? No podemos tener nosotros la mente solícita de los bereanos, que no es solamente escuchar al predicador, por muy autorizado que sea. El predicador debe leer la palabra, el oyente, comparar lo que dice el predicador y verificar lo que dice. No se trata de que si el predicador se equivocó, entonces nosotros levantemos allá la mano y diga, predicador, tú te equivocaste en esto. No, eso no es. Y es interesante que si usted lee el capítulo siguiente, cuando Apolos llega a predicar a Éfeso, era un predicador poderoso, pero tenía algunas lagunas teológicas en su discurso. Allí estaban 2 discípulos de Pablo, que eran Aquila y Priscila. Cuando Apolos termina el tema, entonces lo llaman aparte y le dice, ven acá mi hermano, tú nos estuviste enseñando un extraordinario tema, pero queremos precisarte algunos detalles. Y ellos lo afinaron y Apolos era un predicador poderoso. Estoy diciéndole esto porque a veces nosotros queremos convertir el púlpito en un foro y si el predicador se equivoca, enseguida queremos formar discusión. No, hermanos queridos, si el predicador se equivocó, amén que tú tienes la capacidad de discernir, porque hay personas que ni siquiera se dan cuenta de eso y le dicen amén a todo. Ese no es el espíritu bereano, ¿verdad? El espíritu bereano es el que tiene hambre de la palabra, pero aquel que lee, que compara y que crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, yo quiero compartir, finalizar con 2 pasajes, uno del conflicto de los siglos y otro de testimonios para los ministros. En la página 557 de la versión digital del conflicto de los siglos se nos dice, en su palabra Dios comunicó, bueno, voy a hacer no sé si, voy a ver si se las puedo compartir, vamos a ver aquí vamos a ver una pestaña, ok. Listo, aquí está, para que ustedes la puedan ver. Listo, ahí está en pantalla. Dice aquí este párrafito, miren. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario y suficiente, podríamos nosotros enfatizar, el conocimiento necesario para la salvación. ¿Dónde, hermanos? En la Biblia. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Ahora cita a Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda buena obra. Así que la Biblia, hermanos queridos, es lo que nosotros necesitamos para poder conocer el camino al cielo, el camino a la salvación. Y por último, aquí en Testimonios para los Ministros, les voy a leer la página 111. Lo pueden buscar después si les parece. Página 111, en el capítulo que habla acerca de las Sagradas Escrituras. Dice así. Es imposible que una mente, cualquiera que sea, comprenda toda la riqueza y grandeza de una sola promesa de Dios. Una capta la gloria desde un punto de vista, otra la hermosura y la gracia desde otro punto de vista, y el alma se llena de la luz del cielo. Si viéramos toda la gloria, el espíritu desmayaría, pero podemos tener revelaciones de las abundantes promesas de Dios
mucho mayores que aquellos de las que ahora gozamos. Me entristece, dice la sierva de Dios, pensar cómo perdemos de vista la plenitud de la bendición destinada a nosotros. Nos contentamos con fulgores momentáneos de iluminación espiritual, cuando podríamos andar día tras día. Qué interesante, ¿verdad? Como los bereanos, día tras día, a la luz de la presencia divina. Y finaliza el pensamiento diciendo: queridos hermanos, orad como nunca lo habéis hecho, para que los rayos del sol de justicia brillen sobre la palabra, para que podáis comprender su verdadero significado. Jesús rogó que sus discípulos fueran santificados en la verdad, la palabra de Dios. Cuán fervientemente, pues, debiéramos orar para que aquel que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, aquel cuya misión es recordarle al pueblo de Dios todas las cosas y guiarlo a toda verdad, esté con nosotros en la investigación de su santa palabra. Recordemos, hermanos queridos, que cuando el texto bíblico dice que los bereanos escudriñaban la escritura, es un término que habla de investigar, de comparar, de leer con detenimiento, de hacerle preguntas al texto. No era una lectura casual, era una lectura en profundidad. Hermanos queridos, esta disertación tiene el objetivo de que nosotros tengamos la actitud correcta al escuchar la palabra de Dios y que la predicación nos pueda ayudar a nosotros a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Dios nos bendiga, querida iglesia. Dios nos ayude y nos permita a nosotros tener el espíritu